Ahora sí, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro día más aquí en el Molcast, una nueva edición del podcast de El Mol. Les saluda aquí, pues Abraham, más conocido como Gato de Michi, si ya me presenté varias veces. Y hoy día estamos en una nueva edición con una candidata muy especial. Los visita Romina Uribe del Partido del Buen Gobierno. Hola, ¿cómo estás, Romina? Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por el espacio. Soy Romina Uribe, candidata a diputada con el número 18 por el Partido del Buen Gobierno. Perfecto, entonces vamos a iniciar esta jornada y esta también comunicarles que esta sería la última entrevista a los candidatos o candidatas o candidates a diputados, senadores, porque bueno, ya la otra semana, no, perdónenme, Este domingo. esta semana, perdón, el domingo es la elección, un mensajito breve, porque hay muchas personas que de repente deciden su voto de última hora, están ahí como que de repente no se han tomado mucho el trabajo. Tomen en cuenta que estas decisiones los van a repercutir los próximos 5 años. Así que tener mucho cuidado. Ahora sí vamos a iniciar con la entrevista, Romina. Bueno, ante todo, cuéntanos un poquito más de ti. Tu experiencia de repente en gestión pública, privada, de repente a nivel de activismo, a nivel de voluntariado. ¿Qué tipo de actividades has realizado? Bien, bueno, yo soy abogada de la Universidad de San Martín de Porres, estoy cursando una maestría en gestión pública por la Universidad San Ignacio de Loyola, y esa es un poco mi trayectoria profesional. He sido becaria de la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados Americanos sobre un diplomado de acceso a derecho y liderazgo. Pero bueno, respecto de lo que es mi trayectoria como activista, yo conozco el mall desde adolescente, incluso estuve en los colectivos que promocionaban lo que es la primera marcha por la igualdad. También formé parte de la comisión política que organizó la Marcha del Orgullo del año 2020, cuando estábamos en plena pandemia y no se podía ni salir. Se hizo una marcha virtual Virtual. y estuve dentro de ese comité político en donde, bueno, organizamos y vimos que poner la agenda LGTBI pues en el debate público en el marco de la pandemia, ¿no? Cómo esta cuarentena también afectaba a la comunidad. En mi época universitaria cofundé el colectivo Diveruse LGBT USMP, un colectivo que en medio de una universidad en donde muchos estudiantes pues tenían desconocimiento sobre los derechos humanos y sobre que los derechos de la comunidad LGTBI son derechos humanos, pues nuestro trabajo como colectivo era hacer incidencia académica, ¿no? Ir y capacitar, invitar expertos para que hablen sobre los estándares de protección a nivel interamericano, a nivel universal, sobre la comunidad LGTBI. ¿Te costó trabajo de repente implementar o iniciar debate, conversaciones sobre estos temas referentes a la comunidad en el espacio universitario? ¿Sentiste resistencia? ¿Cómo fue al inicio? Wow, al inicio te estoy hablando del 2015, 2016, fue, eh, fue un poco difícil porque también posicionarse en la universidad, hablar de estos temas en una facultad de derecho, pues fue difícil. Sin embargo, había mucha apertura al conocimiento. Y eso hizo pues que nuestro colectivo creciera y que de hecho ya no solo se quedara en derecho, sino que se expandiera a otras facultades como medicina, comunicaciones, y nos fuimos haciendo pues más conocidos en la San Martín, y no solo en el ámbito de la San Martín, sino también ya con otras universidades y en sí en el activismo LGTBI como tal, ¿no? Y cuéntanos, ahora ya hemos comentado de tu etapa universitaria, temas de activismo. ¿Cómo finalmente llegas a un partido político? ¿Esta es tu primera experiencia en un partido político? ¿Has militado en otros partidos? Mi primera experiencia como candidata es en el Partido del Buen Gobierno. Pero como muchos jóvenes que estaban interesados en saber de política, mi primera experiencia, digamos, viendo un partido o acercándome fue en el Partido Morado, donde estuve incluso como secretaria de Juventudes del distrito del RIMAC, que es el distrito en el cual yo vivo. Y bueno, eso fue en el 2020, en época de pandemia. Organizaba Zooms, conversatorios, pero no había mucha actividad territorial por lo mismo que estábamos
en una situación de cuarentena, ¿no? Esa fue mi primera experiencia en la cual estuve cortísimo tiempo y decidí pues alejarme un poco de la política y ya luego es que decido pues involucrarme con el Partido del Buen Gobierno. ¿Y cómo así llegó la invitación? ¿Cómo así te contactaste con los del Partido del Buen Gobierno? ¿Y qué te llamó la atención de repente para postular en esta ocasión? Bien, lo que me llamó la atención principalmente es el plan de gobierno del partido, que es un plan súper técnico, un plan que responde a las necesidades que tiene nuestro país, tanto en el ámbito de la educación, de la salud, de los derechos humanos, que es mi área de expertise, en lo que yo me he especializado. Y es así que digo, me interesa, voy a ingresar. Pero yo estuve justo en el proceso en el que el partido estaba haciendo sus fichas de afiliación para hacer un partido Para per se. inscribirse. Exacto, yo llegué a firmar mi ficha y a apoyar y a decir, bueno, que logre la meta de inscripción. Y luego se logró la meta de inscripción, el Partido del Buen Gobierno fue reconocido como tal por el Jurado Nacional de Elecciones y bueno, ya posteriormente a ello es que Jorge Nieto me dice, aunque tú no lo creas, tú tienes madera para política. Y yo, déjame ver, estoy joven, pero luego me convencí y dije, vamos a asumir el reto de postular con el 18, ¿no? Para diputado. Perfecto. Bueno, a veces también nos da un poco de temor meterse a postular un cargo público porque ahí se dicen un montón de cosas, hay a veces ataques, a veces la campaña puede ser un poco tensa. Eh, Hablando bueno, ahorita nosotros estamos en el MOL, el Movimiento Homosexual de Lima, y nosotros como comunidad LGTB tenemos varios temas pendientes a nivel nacional para la comunidad. Vamos a iniciar haciendo unas preguntas referente de repente a algunos temas bien específicos y bien comentados de la comunidad, como por ejemplo los derechos patrimoniales. Nosotros no tenemos una ley que nos dé de alguna forma derechos de herencia, derechos patrimoniales, grado de parentesco. En tu caso, ¿tú estarías a favor de una unión civil, un matrimonio igualitario o cuál es tu postura en este tema? Mi postura es la más garantista. Yo considero que lo que se necesita es matrimonio igualitario, que reconozca tanto el ámbito patrimonial de las parejas, pero también el lado afectivo, que precisamente va muy ligado con el tema de la familia. Entonces yo considero que lo que el Perú necesita es matrimonio igualitario, una figura que ya es, digamos, normal en otros países y que aquí, digamos que todavía está siendo objeto de debate. Incluso las mayorías parlamentarias, las mayorías en los partidos políticos utilizan este tema pues como para posicionar posturas, ¿no? No al matrimonio igualitario, no a esto, soy conservador, soy pro vida. Pero no, esto es un tema de derechos humanos. Es un tema que ya la Corte Interamericana, que Naciones Unidas se ha pronunciado y nosotros seguimos pues debatiendo algo que debería ser reconocido. Por eso yo como candidata a diputada voy a proponer la ley de matrimonio igualitario. Perfecto. Y ahora, bueno, tú comentaste que eso se usa mucho de excusa para ataque a pesar de que el derecho patrimonial es de alguna forma un derecho humano. Nosotros estamos pidiendo tener derechos al reconocimiento de nuestro patrimonio, compartirlo con nuestra pareja. Y de alguna forma suena un poco irónico que de repente muchos grupos que hablan mucho de libertad, de liberalismo, de que el Estado no se meta en ciertas cosas, justamente legislan o no permiten legislar para que el Estado no se meta en los derechos patrimoniales de pareja, ¿no? Otro tema que también quería consultar es el tema de identidad de género, que es un tema que se habla un poco menos, pero es un tema muy relevante y es una de las principales deudas que tenemos con la comunidad. Referente a ese tema, ¿cuál es tu postura? Considero que lo que no se reconoce no existe. Si tenemos una comunidad como es la comunidad trans y no se le ha reconocido su derecho a la identidad, que es el derecho básico para, por ejemplo, ejercer otros derechos, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, considero que tiene que haber una ley de identidad de género.
De hecho, también los organismos internacionales en derechos humanos, la Corte Interamericana con la opinión consultiva 17, ha mencionado que este procedimiento tiene que ser administrativo, tiene que ser célere, tiene que ser rápido. ¿Qué es lo que tenemos actualmente en Perú? Un proceso judicial que te pide pruebas, y que incluso es patologizante y estigmatizante de la comunidad LGTBI, específicamente de la comunidad trans. Entonces, lo que se requiere es una ley de identidad de género que reconozca la identidad de las personas trans y que, sobre todo, genere un procedimiento administrativo célere para el reconocimiento de este derecho a la identidad. No puede ser que sea un proceso judicial. Es un proceso, uno, que cuesta, hay que tener recursos económicos para hacer este cambio de nombre o este reconocimiento de la identidad, y dos, es un procedimiento patologizante. No debe ser así. Hay que comentarle de repente a las personas que nos están oyendo que existen personas que sí cambian su sexo o su género en su documento de identidad, pero pasan por un proceso judicial bien tedioso, caro, tiempo, etcétera de cosas, y de alguna forma costo también, y de alguna forma, cuando hay personas que piensan que no se puede hacer, en el Perú se ha hecho, pero es algo estigmatizante, tiempo, dinero, etcétera, y se puede reducir a un simple trámite. Vamos a comentar ahora, bueno, hemos comentado dos temas bien importantes de la comunidad, bueno, solamente por tocar dos temas, pero como diputada de repente vas a tener posturas, vas a tener que realizar votaciones de diversos temas. ¿Qué otras propuestas referentes, de repente ya parte del tema de la comunidad, que quisieras impulsar? Bien, tengo otros ejes temáticos, el eje de juventudes, que es el eje que estoy posicionando porque soy una mujer joven de 28 años y porque también diversos estudios mencionan que estas elecciones van a ser definidas por el voto joven. Entonces mis propuestas también están orientadas hacia aquellas problemáticas que nos afectan a los jóvenes, ¿no? Como por ejemplo la educación y el trabajo. En lo que es la educación, estoy promoviendo y defendiendo lo que es Beca 18, un programa que ha permitido que muchos jóvenes en situación de escasos recursos, de pobreza extrema, estudien y tengan una educación de calidad. Pero lo que estoy promoviendo, más allá de la defensa del programa, que tiene que continuar, que el presupuesto tiene que darse, es la ampliación del mismo. ¿Por qué? Porque hay una limitante, ¿no? Si un joven talento con buenas notas tiene luz o agua, ya no puede acceder a Beca 18. ¿Qué pasa con esos jóvenes que tienen el talento, no tienen los recursos, pero por tener una condición de vida, por ejemplo, luz o agua o algún otro servicio básico, no puede acceder? Entonces ahí estoy promoviendo la ampliación a un 60% para que estos jóvenes también puedan acceder a Beca 18. Esa es una de mis propuestas en el eje de educación. Y también en el mismo eje de educación, y ya esto es un poco más en mi postura, como también una mujer que ha defendido y que defiende los derechos de las mujeres desde diversos espacios, es la educación sexual integral en las escuelas. Los altos índices de violencia sexual en nuestro país, por ejemplo en Condorcanqui, evidencian que hay una problemática. Las niñas, los adolescentes necesitan saber de educación sexual de acuerdo a la edad y a la madurez, ¿no? Porque es un tema que no lo podemos dejar al ámbito privado de las familias. Tiene que intervenir el colegio, la currícula nacional tiene que incluir educación sexual integral en las escuelas. De alguna forma, por poner un buen ejemplo, Chile ha reducido bastante el embarazo adolescente y justamente ha sido aplicando ESI, ¿no? Educación sexual integral. Y qué pena que de repente aquí se está retrocediendo en el tema, un país donde bueno, lamentablemente uno de los delitos que más se comete es justamente el de violencia sexual. ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo puedes un poquito explicar de repente estos temas de repente a un sector de la población? O incluso existen personas que ven bien que se eliminen las ESIs. ¿Sientes que es un tema de desinformación? ¿O por qué crees que ha ocurrido esto de repente aquí en el Perú? Lo que no podemos negar es que estamos en una sociedad conservadora, ¿no? En donde hay desinformación y también la desinformación se avala con estas posturas políticas que ya dejan de ser solo posturas políticas y se convierten en discursos de odio, ¿no? Ya sea contra las mujeres, contra las niñas, contra la comunidad LGTBI. Yo considero que todo parte de esta desinformación y cómo esto es validado desde el Congreso, ¿no? Vemos cómo tuvimos una Milagros Jáuregui
exponiendo a niñas que han sido víctimas de abuso sexual y como si fueran trofeos, ¿no? Mira, las estoy reintegrando, van a tener el producto de su violación. O sea, estamos ante una sociedad que con esta desinformación, con algunas posturas que son validadas por unos sectores políticos, lo consideran como algo bien. Pero ¿cuál es la esperanza? Las nuevas generaciones. Casi con todos los jóvenes que yo he conversado en la Universidad de Lima, en la Universidad del Pacífico, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la UPN, en CENATI, en todas las universidades e institutos a los que voy, las y los jóvenes están a favor del matrimonio igualitario, están a favor de la ley de identidad de género, están a favor de la educación sexual integral en las escuelas. Ya son generaciones que no se dejan convencer así nomás por una postura política como quizás las generaciones antiguas, ¿no? Bueno, qué bueno que mencionas eso y qué bueno que de repente resulta un poco esperanzador, porque sí siento que el conservadurismo ha avanzado mucho y lo peor de todo es que negativamente, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos tenido partidos que tienen banderas conservadoras, pero cuando uno ve lo que han realizado, por poner un buen ejemplo, hemos tenido estas leyes que un sector denomina leyes pro crimen y han venido de algunos grupos que justamente sus banderas son anticomunidad, etcétera, y mientras que la gente está concentrada en los temas de la comunidad, negativamente, ¿no? Como ellos hablan, también hacen estas cosas. ¿Cuál es tu opinión respecto a las leyes pro crimen? O de repente alguna ley que tú consideres que de repente debería derogarse. Las leyes pro crimen tienen que ser derogadas todas, ¿no? Ese es incluso ya un tema que desde el Partido del Buen Gobierno tenemos como postura política y que hemos posicionado durante toda la campaña, ¿no? Son un conjunto de leyes que facilitan el crimen organizado, que obstaculizan la investigación penal en los casos de corrupción y que benefician a quienes, a los que precisamente han dado estas leyes pro crimen. ¿Qué partidos son? Renovación Popular, Fuerza Popular, entre otros, ¿no? Que conforman lo denominado como el pacto mafioso. Mi postura es clara, estas leyes de yo llegar a la Cámara de Diputados tienen que ser derogadas y se tiene que restablecer el orden y la seguridad de nuestro país. De hecho, nuestro candidato presidencial, Jorge Nieto, es una persona que ha asumido la cartera de Defensa y de Cultura, es un hombre con experiencia en gestión pública y dentro de nuestro plan de gobierno se menciona que esto se puede acabar en un año, con voluntad política y con un trabajo de inteligencia necesario, que en nuestro país se ha descuidado muchísimo. La inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato, necesita pues de este trabajo de inteligencia y de esta voluntad política. No se soluciona con una declaratoria de emergencia, como ahora el gobierno hace, ¿no? O sea, declaratorias de emergencia. Exacto, y no, la emergencia sigue porque se necesita planificación, se necesita atacar el problema de raíz. Qué bueno que lo mencionas porque efectivamente un tema muy fuerte y que no siento que se esté hablando mucho, sobre todo en debates de diputados, es el tema de la seguridad. Efectivamente se habla de las leyes pro crimen, se habla de derogar, algunos las niegan, pero no se habla directamente de qué vamos a hacer respecto a seguridad. Ahora, hemos hablado de educación, hemos hablado de temas de la comunidad, ¿alguna otra agenda que de repente como partido ustedes quieran impulsar o sientan que sea bien relevante comentar? Bueno, mis otras propuestas que están ya orientadas, por ejemplo, al ámbito de la tecnología, estoy proponiendo la creación de una superintendencia de supervisión de la inteligencia artificial, que sabemos pues la IA ya es una herramienta que se utiliza en las escuelas, en las universidades y es necesario que sea regulada. Actualmente está regulada por la Secretaría de Transformación Digital de la PCM, pero necesita una autonomía presupuestal y funcional. Por eso estoy proponiendo la creación de esta superintendencia porque es necesario, ¿no? Para precisamente estar a la par que otras regulaciones en el mundo. Otra de mis propuestas también es la referida a la gratuidad de la vacuna contra el VPH. Entre los 19 y 30 años hay una problemática que afecta a las y a los jóvenes de nuestro país, o sea, tienes 19 años, 20 años y por A o B te contagias de VPH, acudes al centro de salud y te dicen, no, tú no tienes protección acá, ándate a la clínica, paga tus 1.500 soles y si tienes, pues bien, y si no, fuiste.
Entonces, eso no es algo que deba de pasar. Estoy proponiendo un proyecto de ley precisamente para esta gratuidad, ¿no? Entendemos que el enfoque tiene que ser preventivo, ¿no? Se tiene que vacunar en la niñez, pero ya, ¿qué pasa con los jóvenes que, bueno, se contagiaron, ¿no? Hay que también atender. Muy interesante. Manejaba que la vacuna no era gratuita. Por ejemplo, a ver, mira, lo que interesa que salen los debates. Y respecto de repente al tema de equilibrio de poderes, porque también es un tema que se ha comentado muchísimo. Tenemos ahora Cámara de Diputados, tenemos Cámara de Senadores, tenemos la presidencia que muchos comentan que ha quedado como un poco sensible, puede ser vacado el presidente con mucha facilidad. ¿Ustedes tienen algún planteamiento para reformular este tema o qué está conversando internamente en el partido respecto a esto? Lo cierto es que los peruanos y las peruanas hemos votado por un no a la bicameralidad. Fuimos todos y votamos por el no a la bicameralidad. Pero ¿qué hizo el Congreso y este pacto mafioso? Pues efectivamente cambiaron las normativas y han creado esta bicameralidad que, ojo, el Perú ya ha tenido un sistema bicameral antiguamente, un sistema que al menos yo no lo vi, esta es la primera vez que voy a ver un sistema bicameral, pero considero que de llegar es importante también regular esta figura de la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Ahora el Congreso lo que considera incapacidad te vacan y ya, ¿no? Eso tiene que ser regulado con supuestos. Literalmente es, si tengo los votos, lo hago, no hay una justificación. No hay en una la práctica es así prácticamente. ¿Sabes? Y tienen pensado hacer algún tipo de regulación respecto a este tema. Claro. Equilibrar un poco más la situación. Lo que tiene que prevalecer es la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No se puede permitir, pues, que ya se estén inmiscuyendo en el ámbito del Ministerio Público, en el Poder Judicial. Eso no puede pasar. Ya justamente ayer fue 5 de abril, una fecha, pues, importante donde se conmemora, o bueno, hay que hacer memoria de lo que fue el autogolpe de 1992, en donde fue un momento en donde ya se habían tomado las instituciones. Este 12 de abril tenemos el poder en nuestras manos, ¿no? Con nuestro voto, evitar que haya puesto este quebrantamiento al orden constitucional y a la separación de poderes que tiene que prevalecer en nuestro país, ¿no? Los diputados y los senadores que legislen, el ejecutivo que ejecute y que el presidente pueda gobernar. Que el presidente pueda gobernar. Qué importante esa frase, porque ya hemos tenido una sucesión constitucional de Pedro Castillo, Dina Boluarte, hemos tenido a Gerí, hemos tenido a Balcázar, que en la práctica como que no se hubiera sentido un cambio tampoco. O sea, el presidente en la práctica ya no se siente como presidente. No, ya no hay un respeto por la figura presidencial. O sea, ya todos los peruanos estamos preparados a que en cualquier momento tenemos otro presidente. Pero esa es una inestabilidad que no debemos de permitir. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Los más vulnerables. Los jóvenes, la comunidad, las personas en situación de pobreza. Esa inestabilidad política repercute fuertemente en muchos sectores de la población. Bueno, ahora sí voy a comentar lo siguiente. En el partido de Buen Gobierno, para poder votar por ti, ¿qué número tienen que marcar? ¿Qué símbolo tienen que marcar? Y algún mensaje de repente que quieras brindarle a las personas que te están viendo. Bien, este 12 de abril, que ya es este domingo, tenemos que marcar, en primer lugar, los 5 soles del Partido del Buen Gobierno. Estamos en la fila 6 de la cédula de votación. Y en la sección donde dice Diputados por Lima, escribir el número 18 en un solo recuadro. Tal y como está aquí en mi polo, en un solo recuadro. No el 1 y el 8, sino el 18 todo junto, porque ahí estarían dándome su voto, ¿no? Yo soy Romina Uribe, como mencioné, soy abogada de profesión, tengo experiencia en el sector público, pero más allá de eso, tengo una experiencia en el activismo, tanto en el activismo desde la comunidad LGTBI, como también he sido alcaldesa escolar, he formado parte del primer Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de Lima Metropolitana, lo que fue el CONA-LM, participé en el proceso de incidencia para la ley contra el castigo físico y humillante, siendo adolescente. Y bueno, mi eslogan es una joven como tú al Congreso, porque los jóvenes necesitan también una representatividad y demostrar que somos esta nueva generación que no solamente está cansada, sino que también está preparada para asumir estos puestos en los espacios de toma de decisión.
Perfecto, bueno, ha sido Romina Uribe. ¿Ven? Muchísimas gracias por venir al mall. Nosotros hemos hecho este podcast político por este contexto electoral, pero este podcast va a continuar, por supuesto que sí. Y el análisis, parte del análisis, ¿te acuerdas del programa del análisis? El día domingo, que es elecciones, vamos a estar un momento en un en vivo para recibir el flash electoral. Así que el próximo lunes no va a haber programa, pero este domingo, a ver si nos acompañan en el flash electoral, a ver qué sorpresas hay. Y bueno, ya saben que tienen que para Romina, tienen que marcar el número 18 en un solo casillero, no 1 ni 8. Y los soles del Partido de Buen Gobierno. A ver si podemos ver en la pantallita de las redes sociales. Y un aplauso también a Romina. Ha sido muy buena su propuesta. Muy clara en sus posturas y sus propuestas. De eso se trata. Bueno, ahora sí ha sido... bueno, ya, sí, un comentario breve. Me está anunciando mi productor Aldo Araujo. Que, por favor, con mucho cuidado, analicen bien por quién van a votar. Tomen en cuenta también que si son personas de la comunidad, ¿qué personas desde la posición de poder han hecho cosas negativas para las personas de la comunidad? O sea, tomen en cuenta eso y tomen en cuenta que las personas que se van a elegir este domingo 12 van a ser personas que van a estar 5 años, ¿no? Así que tomen en cuenta ese detalle. Ahora sí, tenemos aquí nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, Instagram, TikTok, X, en YouTube. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Así que nos vemos el día domingo y se vienen sorpresas, se vienen cositas. Ya nos vemos, gracias.